Bienvenidos a Aligned Humans, el espacio donde sincronizamos al humano con la realidad de la inteligencia artificial. Prepara tus conexiones neuronales porque comienza el viaje. Hoy tenemos con nosotros a Signal, una investigadora líder y experta en modelos de lenguaje generativo, conocida especialmente por su trabajo pionero en Large Language Diffusion Models, o A. Signal ha estado al frente de esta línea de investigación que desafía el paradigma autoregresivo y propone la difusión como una alternativa viable y escalable para el futuro de los LLMs. Con una amplia trayectoria, tanto en fundamentos teóricos como en la construcción de modelos competitivos a nivel global, hoy conversaremos con ella sobre lo que significa realmente replantear los cimientos de los modelos de lenguaje. Signal, bienvenida. ¿Estás lista para llevarnos a las profundidades de la IA más allá del autoregresivo? Hola Light, encantada de estar aquí, alineando pensamientos y desalineando ideas preconcebidas sobre los LEMs. Totalmente lista para sumergirme contigo y los oyentes en tierras menos exploradas, donde la difusión reemplaza al siguiente token y la generación de texto deja de ser estrictamente secuencial. Hoy toca hablar de cómo podemos repensar la base probabilística de los LEMs, los retos y ventajas de la estimación tipo difusión y sobre todo, ¿por qué todo el mundo asume que solo los modelos autoregresivos pueden escalar y razonar cuando la evidencia está empezando a decir otra cosa? Así que sí, preparaos porque vamos a salirnos del token por token y mirar qué pasa si desenmascaramos literal y metafóricamente la generación del lenguaje. Perfecto, Signal, tu energía es justo lo que este tema necesita. Pregunta 1. Para abrir el terreno, ¿podrías explicarnos, desde una perspectiva probabilística y de modelos generativos, en qué consiste la diferencia fundamental entre el clásico paradigma autoregresivo y la propuesta de modelado por difusión en LAMs como LADA? ¿Cuál fue el clic conceptual o empírico que te llevó a cuestionar la hegemonía del autoregresivo? Excelente para arrancar, Light. Vamos directo a la raíz técnica. En el paradigma clásico autoregresivo, ARM, como los GPT o Llama, el modelo aprende a predecir el siguiente token dado todo el historial previo. Formalmente, factoriza la probabilidad de una secuencia como una cadena de condicionamientos, PX, WARA, PX1, monodo P, XL, XLL1. Este token por token funciona bien, pero tiene implicaciones. La generación solo fluye de izquierda a derecha y cada predicción depende estrictamente del pasado inmediato. Ahora, la propuesta de la difusión, y aquí entra ya, replantea este proceso usando principios generativos más generales. En vez de avanzar secuencialmente, introduce una dinámica de enmascarar y recuperar. 1. La forward process toma una secuencia y enmascara masking tokens de manera independiente y progresiva. No hay un orden fijo. Se pueden enmascarar todos a la vez, o solo algunos, en cualquier posición. 2. La reverse process consiste en deshacer ese enmascarado. El modelo predice todos los tokens enmascarados de un golpe, usando el contexto disponible, los tokens no enmascarados. La clave probabilística es que aquí la optimización se hace sobre un límite de la log likelihood, cubriendo distribuciones condicionales sobre cualquier subconjunto de tokens observados, y no solo sobre prefijos. ¿Cuál fue el clic conceptual? Fue entender que las propiedades más potentes de los LAMs, escalabilidad, in-context learning, instruction following, no dependen del siguiente token, sino de adoptar principios generativos Fisher consistentes. Un modelo lo bastante expresivo puede aprender la distribución del lenguaje incluso aunque no lo haga secuencialmente. Empíricamente, el detonante vino al ver que la capacidad de compresión, razonamiento y aprendizaje condicional emerge en modelos que respetan la probabilidad subyacente, no necesariamente la autoregresividad. Además, las limitaciones del autoregresivo, como la maldición del reversal, ineficiencia en sampling y ataduras al orden de generación, empezaron a ser cada vez más obvias con tareas que requerían razonamiento inverso o más flexibilidad. En resumen, la magia de los LLMs está en el modelado generativo profundo y flexible, no en la obsesión por el orden. La artificialidad es la libertad estructural. Fantástico. Signal, tu mirada nos ayuda a salir del dogma secuencial. Pregunta 2. En la práctica, y ya hablando de escalabilidad, ¿qué factores concretos determinan que los modelos de difusión como la A
puedan igualar o incluso superar a los modelos autorregresivos en benchmarks estándar. ¿Qué papel juegan aquí la arquitectura, el masking aleatorio y la forma de entrenamiento en su capacidad de adaptación a tareas complejas y variadas? Gran pregunta, Light. Aquí vamos al meollo de la ingeniería y la teoría aplicada a gran escala. Papel de la arquitectura. YADA usa un transformer clásico, sin máscara causal. Es decir, el modelo ve el contexto completo, no solo el pasado. Esto libera al transformer para captar dependencias bidireccionales y mejora su robustez sistémica. Críticamente, la arquitectura es clave, pero lo realmente revolucionario es cómo la entrenamos y para qué objetivo probabilístico. 2. Masking aleatorio y generación condicional. En vez de enmascarar un porcentaje fijo de tokens, como BERT, por ejemplo, la usa masking aleatorio y variable en cada paso, cubriendo desde 0 hasta el 100% de tokens. Este detalle es fundamental porque obliga al modelo a aprender la distribución condicional sobre cualquier subconjunto de observaciones, generalizando brutalmente bien. Así, el modelo se vuelve intrínsecamente capaz para few shot, zero shot, in-context learning y generación desordenada. Ninguna posición es privilegiada. On por 3. Forma de entrenamiento, likelihood bound y Fisher consistency. El núcleo es que LADA ajusta un bound cota de la log likelihood global usando ese masking aleatorio durante el entrenamiento. Esto asegura matemáticamente que el modelo puede recuperar la verdadera distribución del lenguaje con suficiente escala y datos, lo que llamamos Fisher consistency. Escalabilidad y flexibilidad. El punto revelador es que cuando comparas flops a igual escala, el IA escala tan eficientemente como los mejores ARMs. Revisa MMLU, GSM8K, BBH, etc., y a veces los supera en tareas de razonamiento reverso, matemáticas o contextos en los que los ARMs sufren por el orden secuencial. La evidencia empírica nos mostró que el stacking de masking aleatorio más entrenamiento a gran escala produce emergencias similares a las de los autoregresivos, pero con ventajas adicionales. Sampling más flexible, menor lock-in al orden, resistencia a la maldición del reversal, el famoso A es B, pero B no es A de los ARMs, instruction following y multi-turn dialogue fluyen con naturalidad, sin trucos extra. Resumen, la combinación de una arquitectura sólida, el masking completamente aleatorio en entrenamiento y la optimización sobre la cota de log likelihood es lo que permite a la difusión escalar y adaptarse incluso mejor que muchos ARMs, sobre todo a contextos fuera del mainstream secuencial. Muy claro, Signal. Justo mencionaste el fenómeno emergente de in-context learning y la robustez ante la reversal curse. Pregunta 3. En las evaluaciones prácticas, ¿cómo se manifiesta esta capacidad de razonamiento inverso en YADA comparado con ARMS? ¿Podrías compartir algún experimento concreto, como el completion de poemas en reversa, y explicar por qué la arquitectura de difusión logra resultados tan consistentes en ambos sentidos, mientras que los modelos autorregresivos suelen correr en reverso? Por supuesto, Light. Este es uno de los resultados estrella de la A y donde el paradigma de la difusión demuestra su fuerza. ¿Qué es la reversal curse? En ARMS, si entrenas al modelo para que prediga B dado A, suele hacerlo muy bien. Pero en tareas de reversa, A dado B con la secuencia en orden inverso, el mismo modelo colapsa. Su desempeño cae dramáticamente, porque toda su inductiva está al servicio del orden izquierda a derecha definido en entrenamiento. Experimento. Completion de poemas chinos en reversa. En YADA, ejecutamos una prueba muy simple pero ilustrativa. El modelo recibe una línea de un poema chino muy conocido y se le pide completar la línea siguiente, forward, o bien la anterior, reverse, sin ningún fine-tuning especial ni trucos. Resultados potentes como GPT-4 o Qwen 2.5b obtienen 75% de acierto en el sentido forward, pero caen por debajo del 40% en el sentido reverso. YADA mantiene una performance altísima y balanceada, aproximadamente 49% en forward y 42% en reverse. Ten en cuenta que YADA se entrenó con menos datos y menores recursos. ¿Por qué pasa esto con YADA? La respuesta está en el masking aleatorio y la falta de un orden privilegiado durante el entrenamiento. YADA aprende a inferir cualquier subconjunto de tokens sin importar su posición relativa. No hay una flecha del tiempo impuesta. El modelo trata todos los tokens simétricamente.
Así, tanto en tareas naturales, completa la frase, como en reversa, dame la línea anterior, el modelo maneja ambos flujos de información sin sesgo inductivo hacia el futuro de la secuencia. En cambio, los ARMs tienen un sesgo rígido construido, solo son óptimos en ir hacia adelante. En síntesis, la arquitectura de difusión, al no enjaular el flujo de información en una sola dirección y entrenarse para rellenar máscaras en cualquier posición, rompe con la maldición del reversal y logra razonamiento consistente en cualquier orden. Este es un ejemplo palpable de cómo cambiar los fundamentos probabilísticos se traduce en capacidades emergentes muy difíciles de conseguir solo sumando más datos o parámetros a los ARMs. Perfecta tu explicación, Signal. Pregunta 4. Viendo que YADA rehuye el sesgo direccional y permite razonamientos más flexibles, ¿cómo afecta esto la robustez ante errores, ruidos o cambios inesperados en el input? Las capacidades de remasking y bidireccionalidad lo hacen más tolerante a inputs imperfectos comparado con ARM. ¿Tienes algún ejemplo real de esta resiliencia en acción? Esta es una de mis partes favoritas, Light. Efecto de la bidireccionalidad y el remasking. Como LADA puede procesar cualquier subconjunto de tokens observados y rellenar cualquier máscara, en cualquier posición y en cualquier orden, su entrenamiento es, por diseño, una especie de bootcamp de resiliencia. No depende de un camino fijo para generar texto, ni se bloquea si falta información al principio, al medio o al final. Siempre aprende a reconstruir a partir de lo que haya disponible. Robustez frente a errores y ruido. Si le das un prompt incompleto, ruidoso o con partes dañadas, ya está entrenado para actuar con input parcial y deducir los tokens perdidos. Ante inputs inesperados, el modelo puede integrar información dispersa y razonarla contextual y globalmente porque nunca presupone un flujo informacional fijo. Ejemplo concreto, caso real de resiliencia. En experimentos prácticos, la A ha demostrado que, ante prompts mutilados o faltantes, como preguntas matemáticas con datos omitidos o diálogos a los que les saltan turnos, el modelo tiende a completar de forma más coherente y plausible que un ARM, que a menudo se atasca o produce incoherencias si el input no corresponde exactamente a su expectativa secuencial. En tareas de multi-turn dialogue, la retuvo y adaptó el contexto anterior, incluso si había omisiones o se reordenaban partes del historial de conversación. Esto se muestra en los case studies de diálogos multilínea en los experimentos. El modelo recupera el sentido global y ajusta su respuesta, mientras un ARM típicamente olvida o ignora información si se desordena la secuencia. ¿Por qué sucede? Porque el masking aleatorio obliga a enfrentarse a todos los posibles escenarios de input faltante o desalineado durante el entrenamiento. Es un laboratorio continuo de resiliencia bajo incertidumbre. En ARM, el entrenamiento solo le muestra el camino perfecto token por token y solo hacia adelante. En síntesis, la bidireccionalidad y el remasking convierten a en un verdadero reconstructor probabilístico del lenguaje. Les avutteis hartpus imperfectos y ruido, porque tisavictiving exponico de quantitete en orden fijo. Es convertir un autorrector general en integrado ante mental. Genial. Signal. Eso plantea posibilidades fascinantes para aplicaciones robustas en ambientes reales. Pregunta 5. Profundizando en la generación textual, ¿qué ventajas o diferencias trae el sampling no secuencial de LA respecto al sampling tradicional de ARMS, tanto en términos de velocidad, calidad de texto y diversidad de outputs? ¿Cómo influyen estrategias como el remasking por confianza o el sampling semi-autoregresivo en la práctica diaria del modelo? Otra zona caliente de innovación. Sampling en ya es de hecho un mundo aparte respecto al sampling autoregresivo clásico. Velocidad. Los ARMs generan texto token por token en orden fijo. Eso implica L pasos para una secuencia de L tokens, y cada paso depende del estado anterior. Esto limita la paralelización y, aunque existe KV catching, sigue siendo secuencial. La opera en steps de remasking, donde en cada paso se pueden predecir y actualizar múltiples tokens a la vez. En teoría, puedes hacer sampling en menos pasos, y esos pasos pueden ser mucho más paralelizables. 2. Diversidad y control. El masking aleatorio abre el espacio de sampling.
Puedes variar los tokens enmascarados, el orden y la estrategia de selección, permitiendo una generación mucho menos determinista y más creativa. Con estrategias como remasking por confianza, en cada paso puedes elegir rellenar primero los tokens para los que el modelo se siente menos seguro. Esto acelera la convergencia hacia una respuesta coherente, pero también da flexibilidad para explorar salidas alternativas con mayor diversidad, combinado con sampling aleatorio de posiciones. Onto 3. Calidad de texto. Semi-autoregressive sampling, divides la secuencia en bloques y los generas de izquierda a derecha, pero dentro de cada bloque puedes rellenar cualquier token. Combina lo mejor de los dos mundos, mantiene coherencia local, como el AR, pero da libertad y robustez global, estilo difusión. En la práctica, esto resulta en textos coherentes, pero menos propensos a las trampas de degeneración autoregresiva, loops, incoherencias por errores acumulativos. En benchmarks como GSM8K o diálogos multiturn, el uso de remasking por confianza y bloques semi-autoregresivos demostró mejor calidad de output, respuestas más precisas y menos propensas a errores de arrastre. Mayor diversidad entre muestras. Las respuestas varían más entre samplings, lo cual es útil en creatividad y brainstorming, y con menos pasos en algunos casos, porque puedes rellenar grandes partes del texto en cada iteración. En síntesis, sampling en Ya es ultra flexible. Paleada o explotar, para instructas tabes för strategien där sin subla i programmet på remasking gulling. Supplement, det behöver ställa gapers nueva, och es una casi de la prenda siest på en impresión para la actual de próxima generación. Súper claro, Signal. Ahora, cambiando ligeramente el foco hacia benchmarks, pregunta 6. En las métricas de evaluación estándar, como MMLU, GSM8K, HumanEval y tareas multilingües, ¿qué tipo de patrones observaste respecto al rendimiento de YAA versus ARMS? ¿En qué tareas tiende a sobresalir YAA? ¿En cuáles encuentra sus límites? ¿Y qué hipótesis tienes sobre las causas estructurales detrás de ese comportamiento diferencial? Vamos a benchmarkear Light. Patrones en resultados. General Tasks. Ya es altamente competitivo, igualando e incluso superando a ARMS de la misma escala en la mayoría de los casos. En MU, por ejemplo, YA 8B da batalla directa a Llama 38B, con mucho menos compute. Tareas de razonamiento matemático, GSM8K. Aquí YADA sorprende, tiene un edge sistémico sobre ARMS, en parte por su robustez estructural y su capacidad para generalizar patrones lógicos fuera del orden estricto del input. Incluso en variantes no vistas, como IGSM, mantiene mejor estabilidad. Code Generation. LADA es competitivo, pero en Code Completion puro ARMS todavía mantienen ligera ventaja, sobre todo en tareas donde patrones secuenciales y sintácticos extremos dominan. Tareas en chino y multilingües. LADA resalta, especialmente en chino, mostrando una transferencia robusta y mayor adaptabilidad a dominios de datos menos vistos o con estructura variable. ¿Dónde sobresale YADA? Razonamiento reverso. Contextos donde el input llega incompleto o desordenado. Tareas multilingües, donde la variabilidad sintáctica complica el modelado secuencial. Matemáticas, composición lógica y complejidad combinatoria. ¿Dónde encuentra límites? En tareas ultrasecuenciales, como ciertos problemas de generación de código estructurado, donde la sintaxis requiere dependencias ultra estrictas de corto plazo. En benchmarks como HumanEval puro, cuando hay presión por aciertos token perfectos secuenciales. Cuando el pre-training o los datos SFT son de calidad inferior, algo que afecta a todos, pero a veces más allá por su arquitectura que demanda mayor diversidad contextual en el set de entrenamiento. Hipótesis detrás de los patrones. Ventajas: la estructura probabilística y masking global, potencia flexibilidad, reasoning y adaptación a inputs impredecibles. Límites: la falta de un modelo estrictamente secuencial puede penalizar cuando la tarea verdaderamente depende de orden microtoken perfecto o exige reconstrucción unívoca, donde la inducción autoregresiva optimiza mejor. En resumen, ya es una bestia en tareas donde la generalización, el reasoning y la bidireccionalidad importan. Aún tiene que afinarse para escenarios ultrasecuenciales o cuando la calidad y formato del input demandan un control perfecto del orden. Pero cada reto es también una nuevas innovaciones, y así seguimos evolucionando el paradigma.
Excelente, Signal. Ahora quiero entrar en una dimensión más práctica y aplicada. Pregunta 7. Considerando todo este potencial, ¿qué implicaciones prácticas ves para YADA en aplicaciones del mundo real, donde se requiere razonamiento flexible, adaptación contextual o robustez ante datos incompletos? ¿Dónde visualizarías que la adopción del YADA podría marcar una diferencia significativa respecto a los LEMs autoregresivos convencionales? Pregunta estratégico futurista, Light. Aquí es donde la teoría se transfiere al impacto real. Entornos con ruido, ambigüedad o input incompleto. Aplicaciones en salud legal, sistemas educativos y gobierno suelen trabajar con datos faltantes, historiales parciales o preguntas mal formuladas. La ADA, por su robustez al masking, puede inferir y completar razonamientos incluso cuando la historia llega fragmentada, mientras que una ARM tradicional de quedarse colgado o dar respuestas inconsistentes. 2. Multi-turn dialogue y asistentes conversacionales de nueva generación. En diálogos de varias vueltas donde los usuarios a menudo omiten información o regresan a temas anteriores, la puede reconstruir contexto, retomar temas pasados y ser mucho más flexible y adaptativo que un modelo autoregresivo, que está sesgado al flujo estrictamente lineal y se vuelve frágil ante desviaciones. Sistemas de agentes autónomos y razonamiento compuesto. En escenarios donde los agentes deben planificar, integrar datos parciales o resolver tareas multi-step, por ejemplo, agentes que navegan documentos, combinan fuentes o resuelven problemas multietapa, es ideal, ya que puede completar partes por donde necesario, ordenar razonamientos en cualquier dirección y actualizar inferencias dinámicamente. 4. Traducción, summarization y tareas multilingües. En textos complejos o mal alineados, YADA puede saltar entre contextos, manejar frases mixtas o incompletas y generar salidas más contextualmente reparadas frente a datos multilingües desordenados. Creatividad asistida y brainstorming. Al fomentar sampling diverso, reordenamiento y completado flexible, el IEDA puede ser una mina de ideas, alternativas y propuestas divergentes para creatividad, generación literaria y diseño de contenido. ¿Dónde marca la diferencia? Cuando el input o la interacción no es perfecta, sino caótica, parcial o cambiante. Cuando se requiere reasoning profundo, bidireccional y adaptable, no solo predecir lo siguiente. Cuando la tolerancia al error y la capacidad de recuperación, error correction, determinan la utilidad real modelo. En sinte puede ser el core, pero que ya se encuentran en es muy tan seguido. Primero, que me lleva fragmentado, que exija y abiertamente adaptativa. La idea de post-agresiva estoy comenzando ahí. Genial perspectiva, Signal. Pregunta 8. Profundizando en lo creativo, ¿qué observaste respecto al potencial de YADA para desbloquear nuevas formas de generación de contenido, brainstorming y co-creación humano-máquina? ¿Has visto ejemplos donde la diversidad y flexibilidad en el sampling hayan dado lugar a ideas o salidas inesperadas que los ARMs difícilmente podrían producir? Totalmente light. Aquí es donde YADA realmente brilla y nos empieza a mostrar facetas de creatividad que sorprenden incluso a los más técnicos. Diversidad y creatividad en el sampling. Al no estar atado a la generación secuencial, YADA puede reescribir varias partes del texto simultáneamente o explorar diferentes caminos de generación en cada paso de sampling. Esto significa que incluso con el mismo prompt inicial, puedes obtener outputs radicalmente distintos, florecimientos creativos, simplemente variando el patrón de masking, el orden de resolución o la estrategia de remasking. Ejemplos concretos experimentales. En generación de poesía o narrativa, hemos visto cómo YADA sorprende con versos alternativos, permutaciones de rimas o giros narrativos inesperados, todo en una sola pasada de sampling, algo que un ARM generalmente no logra sin múltiples reprimings. Brainstorming automático. Al cambiar el masking y usar sampling a baja confianza, puede generar listas de ideas alternativas, propuestas de solución o sugerencias heterogéneas que ayudan al usuario humano a salir de inercias mentales típicas del siguiente token más probable. Completado flexible en narrativa interactiva. Cuando el usuario pide continuar una historia o un diálogo, pero deja huecos creativos o pide sorpréndeme, LADA explora rutas no convencionales y rellena espacios narrativos de forma mucho más imaginativa.
¿Por qué es difícil para ARMS? Los ARMS, aunque potentes, tienden a ser más pegados al prompt y, debido al sampling secuencial, caen rápido en modo predictivo seguro o, si relajas sampling, se van a incoherencia. Rara vez logran diversidad estructurada sin aluminio. YADA es un multiplicador de creatividad, donde ARMS pueden darte una sola idea por ronda. LA te abre un abanico de outputs, sorpresas y alternativas, fomentando una co-creación mucho más rica y menos predecible. Ideal para escritores, creativos, educadores y cualquier humano que quiera ir más allá de lo esperado por la métrica de probabilidad máxima. Aquí la máquina pasa de completar tu frase a provocarte un nuevo pensamiento. Esa visión de YADA como provocadora de ideas abre horizontes fascinantes. Pregunta 9. Mirando hacia la integración con sistemas más amplios, ¿cómo imaginas el despliegue de YADA como componente en arquitecturas de agentes multitarea, reasoning pipelines o sistemas autónomos de toma de decisión? ¿Qué posibilidades y retos introduces al incorporar un modelo de difusión de lenguaje en vez de un ARM clásico como motor conversacional, planifico en inflang rithmisnemis? Pregunta de futuro inmediato light. Aquí vamos a cómo YADA puede ser el core en arquitecturas inteligentes más complejas. 1. Agentes multitarea y reasoning pipelines. LADA puede ser un reasoning node que recibe información fragmentada y, sin importar el orden de llegada o la naturaleza parcial incompleta de los datos, puede sintetizar inferencias, completar planes y ajustar estrategias al vuelo. Puede integrarse tanto como generador, revisor de pasos intermedios, como rellenador de huecos en una cadena de reasoning. 2. Sistemas autónomos de toma de decisión. Su capacidad de remasking y bidireccionalidad permite realizar backward-forward reasoning. Un agente puede, por ejemplo, proponer una solución parcial y luego solicitar a LADA que valide o revise subcomponentes o incluso sugerir pasos intermedios ausentes, algo que un ARM secuencialmente se traba haciendo. 3. Interacción fluida entre módulos. Como YADA puede operar sobre cualquier subconjunto de contexto conocido, se adapta bien a sistemas de agentes donde varios módulos generan información de manera asíncrona o incremental. El contexto compartido puede evolucionar y YADA puede recomponer sentido en cada ciclo, una y otra vez, robusteciendo el flujo conversacional, planificador o de toma de decisiones. Retos clave. Optimización de inferencia. El sampling de la YADA es más flexible, pero hoy por hoy puede ser más costoso o sensible a hiperparámetros que el Next Token tradicional. Requiere técnicas inteligentes para balancear rapidez y calidad, como distillation o smart block sampling. Compatibilidad con pipelines. Muchos sistemas y APIs están diseñados asumiendo outputs secuenciales. YADA invita a redefinir interfaces. ¿Cómo se integran outputs parciales o fragmentados en sistemas hechos para entradas output lineales? Habrá que crear wrappers o protocolos híbridos de comunicación. Gestión de la incertidumbre. El hecho de que diferentes samplings de YADA den salidas divergentes puede ser tanto virtud como desafío para la consistencia en sistemas críticos. Harán falta estrategias para controlar, combinar o seleccionar outputs en pipelines de decisión. Pero el upside es brutal. Mayor reconstrucción robusta, error recovery, reasoning multidireccional y flexible, mejor manejo de información flotante y actualizaciones dinámicas, potencial para coordinación entre múltiples agentes o flujos paralelos de reasoning. En síntesis, incorporar YADA como motor supone llevar los sistemas autónomos hacia una resiliencia, creatividad y adaptabilidad mucho mayores, moviéndonos de scripts secuenciales hacia mentes colectivas que pueden reconstruir y razonar sobre el mundo tal y como llega, caótico, parcial y asimétrico. Es la semilla para la próxima generación de agentes más humanos. Brillante el panorama. Signal. Pregunta 10. Desde la perspectiva de escalado técnico y recursos, ¿qué desafíos encuentras a la hora de llevar ya a tamaños frontier como los de los LAMs líderes en compute y parámetros? ¿Existen cuellos de botella particulares en entrenamiento, inference, integración o alineamiento que requieran repensar técnicas existentes o desarrollar nuevos paradigmas optimizados para difusión? Gran cierre técnico, light. Aquí está el reality check de la vanguardia. 1. Entrenamiento a gran escala.
Los modelos de difusión, por naturaleza, requieren más pasos de masking y remasking durante el entrenamiento que un simple next token. Integrar masking aleatorio y sampling múltiple, por ejemplo, eleva la demanda computacional y escalar a 70 más parámetros implica una inversión seria en optimización. Data Efficiency. A pesar de su robustez, JADA necesita datasets aún más variados y ricos en patrones parcialmente observados para aprovechar el masking y entrenar generalización real. Esto presiona la curación y mezcla de corpus y exige nuevas estrategias de sampling de datos. Aún no existen todas las optimizaciones de sistema ni los compilers especializados para diffusion LLMs como CPAR-ARMS. Piensa en KV caching, atención selectiva, etc. 2. Sampling steps. Aunque el YADA puede generar varios tokens por paso, el número de pasos de sampling todavía puede ser alto en inferencia de texto largo, y encontrar el balance óptimo entre calidad y velocidad es un reto. Aquí hay grandes oportunidades para distillation, acelerar sampling post-entrenamiento como ya se ha hecho en difusión visual. Sensibilidad a hiperparámetros. La calidad puede variar según la estrategia de remasking, el número de pasos y cómo se eligen los tokens. Se necesitan protocolos más automáticos y robustos para fijar estos parámetros en producción. Integración y ecosistema, infraestructuras y APIs. Prácticamente todo el stack actual, desde decoders hasta deployment, está pensado para ARMS. JADA requiere repensar cómo almacenamos contextos, manejamos prompts variables y recolectamos outputs parcialmente completados. Herramientas de evaluación. Muchos benchmarks y frameworks de evaluación asumen secuencialidad y puede que no capturen bien las fortalezas peculiaridades de los modelos de difusión. Hace falta ampliar y adaptar los benchmarks. 4. Alineamiento y RLHF. Fine-tune y alineamiento. Los métodos tradicionales de RHF y alignment están muy ligados al sampling secuencial autoregresivo. Llevar alineamiento robusto y eficiente, por ejemplo, preference optimization sobre outputs no secuenciales o multimask, aún requiere nuevas metodologías prácticas y teóricas. En resumen, llevar YADA a la frontera necesita optimizaciones de sistema específicas para masking, remasking a escala masiva, protocolos de inference adaptativos y distillation inteligente, ecosistemas que abracen la sincronía y outputs no lineales, y realmente nuevas ideas sobre alineamiento para aprovechar la flexibilidad que otorga romper el orden secuencial. Pero el potential upside justifica el reto. Podemos desbloquear un modelo realmente generalista, robusto y con reasoning más naturalmente humano. Es el push tecnológico que la IA Foundation Model necesitaba para su próxima evolución. Valiosísimo insight, Signal. Pregunta 11. Pensando en la ciencia subyacente, ¿qué preguntas abiertas o hipótesis te parecen más urgentes de investigar para entender los límites y posibilidades últimas de los modelos de difusión en lenguaje? ¿Qué tipo de resultados experimentales o teóricos serían game changer para convencer incluso a los más escépticos de abandonar el autoregresivo como dogma? Toca ir al corazón de la ciencia, Light. Preguntas abiertas y urgentes. Escalabilidad real versus ARM. ¿Hasta qué punto y bajo qué condiciones la cota de likelihood que optimiza la DA es realmente suficiente para igualar o superar a ARMS en tareas open-ended de reasoning, conocimiento factual y generación controlada a escalas tipo 100B+? Necesitamos más resultados sobre scaling laws comparativos y experimentos a muy gran escala. 2. Emergencia de reasoning e instituciones. Los mecanismos de in-context learning y followability emergen con la misma magia y robustez que en ARMS, o hay inductivas únicas, quizá más potentes, pero también limitaciones inesperadas, que solo aparecen al escalar modelos de difusión. 3. Límites teóricos del masking global. Existe una ventaja formal para ciertos tipos de tasks, reversals, compleción con ruido, reasoning bidireccional, que no pueda reproducir nunca un ARM. Aún con arquitecturas sofisticadas, necesitamos pruebas y experimentos sobre transferabilidad entre familias de tareas. Optimización e inference ultrarrápidas. Es posible, vía distillation o arquitecturas híbridas, cerrar totalmente la brecha de costo e ineficiencia en sampling sin perder las propiedades probabilísticas y robustas del masking. Alineamiento y control. ¿Cómo se adapta el RLHF? Preference optimization.
o sistemas de alignment multiagente a modelos whose outputs no están fijados en un ordering estricto. ¿Qué protocolos nos permiten moldear outputs diversos, pero alineados? Resultados game changer, que podrían convencer a los escépticos. Un LA-scale, que iguala o supera sistemáticamente a ARMS en reasoning, robustness y diversidad, con evidencia de scaling laws competitivas. Demostraciones de reasoning flexible y reverso, robustez ante ruido o cambio de contexto en settings wild donde los ARMS colapsan y donde la utilidad práctica es indiscutible. Protocolos de alignment efectivos y eficientes, probados en tareas reales, que muestren que el control sobre outputs y la seguridad no es menor que en los LEM autoregresivos. Resultados teóricos sobre consistencia, optimalidad y límites del masking diffusion frente al autoregresivo, ideales acompañados por lower bounds en tareas imposibles para ARMS. En síntesis, el verdadero game changer vendrá cuando demostremos, empírica y teóricamente, que la generación no secuencial no es solo viable, sino superior en dominios clave y llevando la frontera de lo posible un paso más allá. Ese es el tipo de ciencia que redefine paradigmas. Inspirador. Signal. Bajando ahora a la experiencia de trabajar día a día con difusión. Pregunta 12. ¿Existen nuevos desafíos en la interpretación y el debugging de modelos diffusion-based comparados con los ARMS tradicionales? ¿Qué herramientas, visualizaciones o metodologías emergen como especialmente útiles o necesarias para entender, explicar y depurar el comportamiento de LADA en distintas fases del masking y sampling? Es una de las fronteras más frescas y emocionantes de la práctica diaria, Light. Nuevos desafíos de interpretación y debugging. Los ARMS tienen una lógica secuencial clara. Puedes seguir cómo va avanzando token a token y trazar errores propagados en orden. En LADA, el proceso de enmascarar y desenmascarar introduce múltiples caminos posibles en cada muestra. No hay un solo camino de generación, sino un espacio multidimensional de rutas. Los errores pueden surgir durante cualquier paso de remasking, en cualquier parte de la secuencia, y las culpas de las fallas pueden ser mucho más difusas. ¿Qué herramientas o visualizaciones nos sirven? 1. Mapas de sampling por etapas. Visualizar por color o animación qué tokens se generan o corrigen en cada paso de remasking. Así entendemos si el modelo primero resuelve los fáciles y deja los ambiguos para el final, o si ciertos errores aparecen a lo largo de iteraciones. 2. Análisis de confianza y entropía por token. Medir cómo varían la probabilidad de entropía de los tokens a lo largo de los pasos. Permite identificar puntos duros o inestables que causan drift o degeneración local, o tokens que nunca son bien resueltos. Comparativas entre estrategias de masking. Probar diferentes schedules, aleatorio, confianza, y comparar outputs y trayectorias de sampling. Esto ayuda a debugar qué estrategia destraba o atora la generación para ciertos tipos de tareas. 4. Trayectorias de reconstrucción. Guardar y analizar secuencias intermedias durante el sampling para entender cómo evoluciona la respuesta, en vez de tener solo el output final. Herramientas visuales tipo heatmaps ayudan a ver zonas de incertidumbre persistente. Counterfactual debugging. Probar cómo cambia el resultado si forzas el masking-desmasking de ciertas regiones clave del input o si introduces ruido controlado en ciertos pasos. Es un debugging más experimental y menos determinístico que NAR. Metodologías útiles. Integrar métricas de convergencia. ¿Cuántos pasos hasta que ya no cambia nada? Experimentos A/B sistemáticos entre distintos patrones de masking sampling. Logging exhaustivo de pasos intermedios y scores de reconstrucción. En síntesis, debugar LADA requiere pensar en el tiempo difuso de la generación. No avanzamos en una línea, sino navegamos un gráfico de posibles caminos. Las mejores herramientas y visualizaciones son aquellas que destapan patrones, trayectorias y puntos de persistencia de error a lo largo de todo el proceso. Noto al final, es un nuevo de la interpretación en IA generativa. Qué fascinante mundo el del debugging no lineal, Signal. Pregunta 13. Pensando en la experiencia para usuarios y desarrolladores, ¿cómo debería cambiar el design thinking y la interacción humano-máquina cuando trabajamos con modelos diffusion-based? ¿Qué nuevos paradigmas de comunicación, feedback y control ves necesarios para sacar el máximo provecho a la generación flexible y bidireccional de LA?
Tremendo ángulo, Light. Aquí sí que toca repensar muchas convenciones. Cambios en Design Thinking con modelos Diffusion-based. Del Next Token al Canvas interactivo. Con Jada, el paradigma ya no es escribe texto y espero la continuación, sino que el usuario o desarrollador puede intervenir en cualquier parte del output. Borrar, preguntarle al modelo que rellene huecos en medio, o reescriba bloques completos. Piensa en coescritura textual tipo Google Docs, pero con IA generativa, recomponiendo lo que quieras sobre la marcha. Interacción más iterativa y multidireccional. Los procesos de feedback no tienen por qué ser lineales. El usuario puede señalar un error, pedir alternativas en una sección específica o solicitar más creatividad solo en ciertas partes. El modelo puede responder rellenando, expandiendo, reordenando o corrigiendo selectivamente. Paradigmas de remasking interactivo. En vez de recargar prompts o reempezar, los usuarios podrán seleccionar zonas del texto para regenerar. Prompting visual, sketching de texto, masking a mano. Se abre la puerta a herramientas UI donde arrastras el cursor y pides, dame otra versión solo de este párrafo. 4. Feedback granular y contextual. El feedback puede ser hiperlocalizado, ¿está bien? Reescribe solo esto otro. Y el modelo debe entender e incorporar ese feedback en los próximos pasos de generación, incluso si implica múltiples formas de rehacer en paralelo. Control bidireccional del fluido narrativo. En tasks como narrativa, planificación o código, el humano puede empezar de adelante hacia atrás o del medio hacia los extremos sin restricciones. El sistema debe facilitar esa libertad. Podrías imaginar flows creativos donde se diseñan primero los finales y luego los comienzos, o se arreglan huecos lógicos en mitad de la conversación o el código. Nuevos elementos de interacción. UIs con zonas y bloques masqueables por el usuario. Herramientas para iterar sobre alternativas enfocadas en partes del output. Controles de diversidad, creatividad, nivel de confianza o rigidez por secciones. En síntesis, trabajar con Jada es dejar de ver la generación de texto como una cinta transportadora y comenzar a verla como una pizarra mutable, adaptable y multidireccional. El design thinking debe facilitar la co-creación fluida, el feedback localizado y los ciclos de exploración, edición creativa en cualquier dirección. Rediseñemos tanto la máquina como la experiencia de interactuar con la inteligencia. Perspectiva revolucionaria, Signal. Pregunta 14. Si miras hacia el futuro de la educación y la alfabetización digital, ¿cómo imaginas que la próxima generación de creadores, estudiantes y profesionales se beneficiará o tendrá que prepararse para interactuar y colaborar con modelos diffusion-based? ¿Qué competencias o mindsets serán claves para aprovechar la plasticidad y el potencial creativo de herramientas como Jada en el día a día? Excelente visión para cerrar, Light. Beneficios para la próxima generación. Aprendizaje adaptativo y resiliente. Los estudiantes podrán interactuar con sistemas que no solo les completan textos o resuelven problemas, sino que pueden reconstruir caminos desde cualquier ángulo, rellenar huecos, replantear hipótesis o regenerar pasos intermedios de razonamiento. Ideal para aprender pensamiento lateral y flexible. Co-creación auténtica. Artistas, escritores y creadores podrán no solo dar instrucciones, sino moldear directamente el output, tachar, expandir, pedir variantes masivas. El modelo pasa de ser completador a colaborador y editor dinámico en tiempo real. Resolución de problemas abiertos. En contextos profesionales, Jada permite abordar tareas donde la información es caótica o incompleta, síntesis documental, exploración creativa o brainstorming donde importa la diversidad, no solo la precisión. ¿Qué competencias y mindsets serán claves? Mentalidad experimental y exploratoria. Aprender a probar múltiples caminos, no temer a alternativas ni a rehacer textos desde cualquier punto. Ver la generación como un laboratorio y no como una serie de pasos fijos. 2. Pensamiento de pizarra, Canvas Thinking. Concebir textos y proyectos como espacios editables, donde es válido reordenar, reconstruir y co-crear junto a la IA. 3. Comunicación granular y feedback específico. Saber dar instrucciones precisas, reconstruye este párrafo, varía la conclusión y aprovechar la bidireccionalidad. 4. Tolerancia al error y creatividad con el ruido. Ver los fallos como oportunidades para descubrir nuevas ideas, aprovechando la capacidad del modelo para reconstruir a partir de inputs imperfectos. 5.
alfabetización en IA generativa no secuencial, entender las diferencias entre autoregresivo y cuándo sacar partido de uno u otro. En síntesis, la educación y la colaboración digital se moverán del seguir instrucciones al codiseñar y explorar espacios. Aprovechar la plasticidad de modelos como LADE requerirá una combinación de curiosidad, control fino y de juego creativo. Transformando tanto aprendemos como creamos y resolvemos problemas en la era de la IA generativa de nueva generación. El futuro es bidireccional y editable.